Bueno, para continuar entonces con el posclásico mesoamericano y la caracterización del mundo mexica en el periodo posclásico, vamos a encarar un poco lo que se refiere a la organización territorial que plantearon los mexicas una vez que se asentaron en el territorio. En primer lugar, ya sabemos que el origen de los mexica habla de que durante la peregrinación, desde el punto de vista documental, probablemente haya constituido un solo grupo étnico que realizó el camino que se veía en el mapa en el plano que antes presentábamos. Aquí podemos observar cómo descendiendo desde el norte pasan por distintos sectores y una vez que llegan al sector sur ascienden hasta asentarse en lo que va a ser México Tenochtitlan. Lo importante a tener en cuenta es que desde momentos tempranos ya se observa y hay una discusión sobre el asentamiento definitivo. En principio habría sido en el lago Texcoco y según la mayoría de las fuentes, Tenochtitlan se estableció primero y Tlatelolco al norte se estableció posteriormente. En los últimos datos arqueológicos es probable, de acuerdo a lo que se conoce, que hayan sido un asentamiento simultáneo y que la división se haya dando lugar a partir de disputas por el mando tribal. Esto dio lugar entonces al surgimiento de dos territorios asociados a estas ciudades que lucharon entre sí para predominar políticamente y consecuentemente esto es lo que se conoce como la gestación de los Altepetl. Las primeras comunidades chichimecas sedentarias nombraron a los asentamientos que fundaron con el término de Altepetl. Este con el tiempo va cambiando de significado. Pasan en cientos de años de asentamientos originales, realmente poblados modestos, a grandes centros urbanos que son los que encontraron los conquistadores españoles cuando llegaron. De esta forma, el término Altepetl designa varias realidades. De acuerdo al momento histórico del que se hable, los puede haber iniciales y los hay desarrollados. Y estos se caracterizarán no solo por su tamaño, sino también por el grado de complejidad social y política que va a residir hacia su interior. Estos tuvieron estructuras diferentes en momentos sucesivos y de ahí que los cambios en la composición social, política y económica tuvieran repercusiones claras en la forma final del desarrollo de ese asentamiento. Así entonces tenemos que esa evolución social y política de los mexicas parte de una migración entre 1150 y 1325 en el que el gobierno estaba bajo un consejo de teomamas. Luego, con la fundación del Altepetl, en este caso Tenochtitlan, hacia 1325, se elige el primer tlatoani, jefe o señor, que hasta 1370 va a ejercer un cargo relativamente electivo para en el Altepetl desarrollado ser dinástica la línea que seguía la elección de estos tlatoanis. Esto sea entre 1370 y 1521, que es la conquista española. Los mexicas se encontraban en la etapa tribal, justamente al establecerse en Tenochtitlan. Estaban todavía terminando su periodo de migración. Su estructura política y social empieza a transformarse rápidamente hacia el cacicazgo. Más tarde se convierten en dos pequeños estados, el Altepetl de Tenochtitlan y Tlatelolco, que van evolucionando pareados. Analizando los datos dinásticos y sociales se puede apreciar cómo desde la fundación estos dos pequeños Altepetl estuvieron ligados con otros de mayor tamaño. En su caso, Tenochtitlan quedó ligado a Culhuacán, mientras que Tlatelolco se ligó a Azcapotzalco, ligazones que implicaban el desarrollo de tareas específicas por parte de los mexicas, en este caso de tipo guerrero. Es decir, no parece fortuito también que por donde pasaron los mexicas en la cuenca de México, inclusive desde Tula, los sitios tengan siempre una fase arqueológica mazapa, el componente mazapa, que los vincula a ciertos estilos cerámicos en ese caso y consecuentemente los asimila y los familiariza. En el asentamiento inicial entonces hay aportes que permiten determinar que los mexicas se establecieron en primera instancia en el lugar donde encontraron una señal mítica, supuesta, de Huitzilopochtli. Más tarde, sin embargo, hay que recordar que los mexicas en el momento de su establecimiento definitivo lo habían hecho bajo un sistema de subordinación a los tepanecas y fueron ellos los que le permitieron establecer en ese lugar. Por lo tanto, esta historia de un mandato divino es compuesta según muchos intereses y para mostrar que ellos habían sido un pueblo elegido por su Dios para triunfar sobre los demás grupos del sistema lacustre e imponerse. Esto parece ser una historia narrada a partir del Altepetl consolidado.
¿Y esto por qué? Porque uno de los elementos más importantes en la historia de cualquier Altepetl era el que refería al momento de su fundación. Así entonces la colonización inicial de los mexicas debió llevarse a cabo en toda el área, en distintos islotes. Si bien hubo un momento inicial, es posible determinar arqueológicamente que existió, es imposible, perdón, determinar arqueológicamente que existió un área colonizada que antes que otras, es decir, los tlatelolcas tuvieron que determinar un momento fundacional y por eso se ha planteado que es 13 años posterior, pero esto lo convertiría en un asentamiento legítimo, pero probablemente, como digo, no sería lo real, dado que probablemente hayan llegado juntos y se hayan instalado juntos y se hayan dividido o hayan comenzado a dividirse en esa etapa tribal. Así empieza entonces una lucha por el poder que se puede observar en la división política que hay entre los grupos mexica y que va a tener esa consecuencia, la división del territorio entre Tlatelolco y Tenochtitlan. Al analizar el tamaño de cada Altepetl en la época de su mayor desarrollo, siempre se observa que Tenochtitlan era más grande que Tlatelolco, incluso en el momento en que están integrados a partir de todo el sistema de aterrazamientos y terraplenes que van generando con los sistemas de chinampas. Las poblaciones iniciales es muy probable que hayan tenido lazo de convivencia y consanguinidad, sobre todo en los primeros 30 años, que es cuando de pronto empieza a abrirse una brecha política. Los tenochtitlas y los tlatelolcas tuvieron un periodo de vasallaje bajo el poder de Azcapotzalco, y este marcó un lapso de convivencia y de mando común para participar en las empresas tepanecas. Es así como van adquiriendo poder en el concierto de las relaciones políticas de la cuenca. La densidad demográfica de los asentamientos iniciales no ha sido determinada, pero hay algunos cálculos que se pueden hacer a partir del tamaño del asentamiento durante el siglo XVI, y es posible que el Altepetl mexica estuviera en el orden de algunos cientos de habitantes. De otro modo, no se explicaría el tamaño que tenían en el momento de la conquista. Para hacer un cálculo, si se traza una línea demográfica continua desde 1321, que es cercano al área de la fundación, y se proyecta hacia el futuro con una duplicación de la población cada 20 años, se encuentra un número aproximado al de habitantes que existían en Tenochtitlan en el momento de la conquista, que era aproximadamente 250.000, 300.000 habitantes, y que habría sido iniciado con 250, 300 habitantes en el año de la fundación. El proceso de desarrollo territorial y político entonces en el posclásico implica una migración con el establecimiento, la radicación residencial y la fundación del Altepetl que favorece el aumento demográfico, y un proceso de reestructuraciones en términos sociales y políticos. Al crecer la comunidad original se van necesitando cada vez más recursos, y eso lleva a la fundación de nuevos asentamientos que son satélites o dependientes del original. Así, para la formación y el crecimiento de los Altepetl pueden haber existido diferentes líneas de desarrollo, pues hubo Altepetl formado tal vez por un solo grupo étnico, pero otros que eran pluriétnicos. Esto condujo a la formación de ligas territoriales para apropiarse y defender el territorio del Altepetl. Es decir, que a veces la guerra empezaba con un carácter defensivo, de definición de territorio, y luego avanzaba hacia lo expansivo. Se empiezan a traslapar los territorios de unos y otros Altepetl y surge entonces una necesidad de apropiarse del territorio continuo a través de guerras de conquista, formando verdaderos colchones entre los Altepetl en proceso expansivo, y va a tener como consecuencia que estas entidades políticas se extenderán constantemente en luchas por el poder político, y que siempre va a tener un fundamento ideológico en el carácter de pueblo elegido, en el caso de los mexicas muy marcado a partir de relatos de su relación con su concepción cosmogónica. Como consecuencia, el poder político volvió a centralizarse, y tenemos el caso de Azcapotzalco primero, pero a través de un sistema, como vimos en la clase anterior, de alianzas y ruptura, Tenochtitlan terminó por imponerse. Entonces el Altepetl, desde su inicio, constituye un asentamiento simple. Con el tiempo se convirtió en el centro político, siendo una unidad, según Carrasco, gobernada por un rey Tlatoani, que como tal era el Tlacayotl, el gobierno del Tlatoani o de un reino. Con la colonización entonces de áreas alejadas de los asentamientos iniciales, el Altepetl se conformó en la capital, y los pequeños sitios secundarios en ese sentido pudieron generar una dualidad
entre centro urbano y campo, siendo uno complementaria del otro. Así, Schroeder ha planteado el término sociopolítico de Altepel, al que se le puede asignar una definición preliminar de ciudad-estado o de reino. Es la palabra más común con la que se refiere a estados o reinos esparcidos en el Reino de México, según el autor. De acuerdo con lo anterior, entonces, el término Altepetl puede tener diferentes significados, abarcando características para diferentes niveles de integración política. La fuente y la mayoría de los historiadores actuales, al hablar del Altepetl, se refieren a un centro urbano bien establecido, con un grupo étnico dominante y sobre todo con un territorio aledaño que se controla. En la evolución política entre los mexicas, entre 1100 y 1500, se puede hacer una comparación entre cacicazgos complejos chichimeca y estado chichimeca. El poder, por ejemplo, en el primero se heredaba entre familias, en tanto que en el segundo caso se escoge al gobernante entre el grupo del poder. En el primer caso se define un territorio y se inicia un proceso de apropiación, que en el segundo caso experimenta un proceso de ampliación y defensa. Una población, en el primer caso, que se adapta a las condiciones de vida sedentaria, y en el caso de los estados ya están plenamente desarrollados como centros urbanos. En un caso se funde el Altepetl y en el caso de los estados ya existe de modo desarrollado. En los cacicazgos se escoge a un dios principal entre dioses tribales, mientras que en el estado se institucionaliza una religión. La población crece y se desarrolla, en el caso de los cacicazgos complejos, mientras que el reconocimiento de los estados chichimecas nos muestra una población que tiene tasas de crecimiento estable. El Altepetl se funda por uno o varios componentes étnicos, en el caso de cacicazgos complejos, mientras que en el estado chichimeca se forma una casta militar con una jerarquía gradual. Se puede formar una estructura política del clan en el caso del cacicazgo, en tanto que en el estado se forma una burocracia. Empieza una presión sobre los recursos económicos en los cacicazgos, en tanto que la presión sobre los recursos está desencadenada por procesos productivos que conducen a alta producción excedentaria de alimento en el caso de los estados. Por último, la producción de bienes se realiza para satisfacer una demanda inmediata y local en el caso del cacicazgo, en tanto que en el estado chichimeca ya tenemos una producción de bienes que se realiza para satisfacer una demanda local y regional a través del desarrollo de intercambio, redes de comercio e incluso mercados. Así entonces queda un gradiente organizacional político en el territorio que puede estar, por ejemplo, aquí planteado a través de la ciudad de Texcoco, de la cual existían capitales regionales y sitios de tercero y cuarto orden. La bibliografía para esta clase, entonces, que se basó en un curso que dictó el doctor Raúl García Chávez del Instituto Nacional de Antropología de México en el año 2012, puede de alguna manera consultarse, no en los términos que ha sido planteada estrictamente acá, pero que puede inducir a ir construyendo este conocimiento, en las 11 páginas de Florescano, del Atlas Histórico en sus últimas 11 páginas, en las páginas 231-239 del libro de López Austin López Luján del 2001, y entre las páginas 255 y 261 del libro de Raúl Mandrini. De este modo puede ir observándose entonces cómo se fue constituyendo el poder mexica como una hegemonía territorial a partir del desarrollo de conquistas territoriales por parte de los distintos tlatoanis.